Estimados hermanos, les saluda su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Vamos a meditar las lecturas del día de hoy, lo que nos marca la liturgia para la Sagrada Eucaristía. La primera lectura es la continuación todavía del primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos 17 al 29. Y en el Evangelio vamos a ver a Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. La primera lectura continúa el relato de ayer. ¿Se recuerdan de Ahab y de Jezabel, su esposa, cómo ella urde un plan para que Nabaot pierda sus tierras? Ya lo vimos, lo meditamos ayer. Hoy yo quisiera meditar, también es un poquito larga la lectura, pero yo creo que hay tres enseñanzas importantes que yo quisiera recalcar. Primero, todo pecado tiene consecuencias. O sea, Ahab, él se había alejado de Dios, quizá no adoraba al dios Baal, pero el alejarse de Dios lo hacía que tuviera sentimientos negativos cuando no pudo comprar la viña de Nabot. Entonces, esto hace que esta persona anduviera deprimida y anduviera, ya vimos ayer cómo termina la situación. Hoy Dios manda a Elías para que le diga las consecuencias de lo que él hizo, que en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, ahí lamerán la sangre de él. Entonces hace ver que un pecado tiene consecuencias y un pecado grave pues tiene consecuencias más graves. Tú no puedes esperar sembrar manzanas y si cuando vas a recoger frutos tú dices ojalá que mi árbol tenga muy bonitos mangos porque tengo ganas de comerme un mango. Y tú vas y ves el árbol lleno de manzanas hermosas y vas a decir, no, yo lo que quería eran mangos. ¿Cómo puedes recoger mangos si sembraste manzanas? Entonces, lejos de que si Dios castiga al hombre, como a veces lo vemos en las lecturas como una manera de expresar las consecuencias de nuestros actos, eso es importante. Segunda, la importancia del arrepentimiento. Y qué importante también es que haya alguien que nos haga ver cuando estamos haciendo mal. En este caso, Elías. Ahab se arrepiente, se viste de sayal, se pone en cenizas y muestra un verdadero arrepentimiento a Dios, como el caso del rey David también lo vimos en su momento. Y entonces fíjense cómo esto es bien importante meditar, que el perdón no quita las consecuencias. O sea, hay consecuencias como quiera. Dios le dice a Elías, mira cómo se ha arrepentido. Y entonces no le da todas las consecuencias que pudieron haber tomado sus acciones, pero dice, sí, en tus hijos va a haber consecuencias. Es como si un hijo de ustedes rompe el vidrio de un vecino por andar jugando y ustedes le dicen, por haber hecho eso, vamos a tener que pagar ese vidrio y el dinero te lo voy a rebajar de lo que te doy a ti para tus gastos. Y además de eso, durante una semana no te voy a dar tu celular para que lo uses. Vas a estar castigado. Y entonces, ¿qué pasa si tu hijo se arrepiente y te pide perdón y te dice, mire, es que fue sin querer o lo que sea? Y tú le dices, está bien, hijo, te perdono, ten tu celular, pero como quiera te voy a rebajar dinero para pagar ese vidrio. Y el hijo te dice, pero pues no que me perdonaste, papá, ¿por qué me rebajas mi dinero? Ah, mi hijo, porque tu acto tiene consecuencias. El vidrio como quiera se tiene que reponer. Aunque yo te perdone, hay que reponer el daño que hiciste. Esa es una segunda enseñanza que nos puede dar esta primera lectura. Y una tercera, no menos importante, la importancia en el matrimonio de los esposos uno con otro. Nosotros como esposos, yo tengo que velar por la santidad de mi esposa y ella tiene que velar por la santidad mía. Cuando yo esté actuando mal y me esté alejando de Dios, ella tendría que ponerme un alto en el camino y cuando sea al revés, yo tendría que ponerle un alto en el camino. En este caso, Jezabel, en lugar de consolar a su marido y en lugar de hacerle ver que no vea lo que no tiene, sino todo lo bueno que Dios le ha dado, en lugar de eso, comete hasta asesinato para que su esposo pueda tener lo que él quería.
Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 4, dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. O sea, qué hermoso es saber esa responsabilidad que tenemos como maridos y entonces cuidarnos unos a otros en nuestro proceso de camino al cielo. Yo creo que esas son las tres enseñanzas que yo quería compartirles respecto a la primera lectura. Y del Evangelio, mis hermanos, ¿qué poder decir del Evangelio? Es el final de este capítulo en el que Mateo ha tratado de ver, de hacernos entender cómo Cristo ha llevado a la plenitud la ley, como decíamos, de la ley del talión a la ley del amor. Y hoy nos lleva a una exigencia todavía más grande. Ayer, al hablar del poner la mejilla, si te golpean la mejilla derecha por la otra, hablábamos más que todo de romper el círculo de la violencia. Simplemente, si alguien te hace el enojar, te hace daño, y en lugar de ir a desquitarte con otro, simplemente con que tú, como dice, cuenta hasta 10, quédate tranquilo y no hagas nada, ya pudiste romper el círculo de la violencia. Hoy te pide Jesús ir más allá. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnias, para que sean hijos de su Padre Celestial. Fíjense lo que dice, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y se saludan todos, solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Qué fácil es ser amable con los que son amables. Qué fácil es ser cariñoso con los que son cariñosos. Lo difícil es ser amables con aquellos que son groseros con nosotros. No es fácil, por eso dice también el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículo 24, dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque muchos son los que lo intentan y no lo logran. O sea, el camino al cielo es trabajo, es esfuerzo. Y hoy nos habla Jesús de amar a nuestros enemigos. ¿Cómo podemos amar, mis hermanos, a nuestros enemigos? Jesús nos dice aquí, dice, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. O sea, nuestras acciones de hacer el bien y de orar nos pueden llevar a amar a aquellas personas que nos hacen daño. Yo lo pudiera aterrizar en 5 cosas muy claras y muy concisas de cómo amar a nuestros enemigos. Primero, siendo amables con ellos. Si tú en tu trabajo hay alguien que no te cae bien y que siempre vive insultándote, que viven de pleito, que cada que lo ve le sacas la vuelta, ¿qué pasa si en lugar de eso un día tú llegas y lo saludas amablemente? Buenos días, ¿cómo amaneciste? Que estés bien. Seguramente él se va a quedar extrañado y va a decir, qué mosca le picó. No esperes, si todos los días haces eso, no esperes un cambio inmediato. Pero acuérdate que hasta la roca, con una gota constante con el paso del tiempo, puede ser modificada. Entonces, primero, siendo amables con ellos. Segundo, responder insultos con bien. Porque imagínate que esta persona de repente te dice, sí, ¿de cuándo tan amable? Si te conozco que eres un desgraciado, te conozco, y te empieza a insultar, aunque por dentro sientas ganas de regresarle lo mismo. ¿Qué pasa si no quitas tu sonrisa y le dices, no, mi hermano, yo te lo digo de corazón, porque yo creo que tú no eres malo? Tú no eres malo porque Dios no pudo haber puesto cosas malas en ti. Lo que pasa es que ni tú mismo sabes la bondad que hay en tu corazón. Que tengas un buen día. ¿Qué pasa si haces eso? Imagínate cómo lo dejas a él. Lo dejas pensando y quizás eso lo ayude en una conversión. Tercero, orando por ellos. Pero fíjate qué importante, muchas veces cuando oramos por un enemigo o por alguien así, le decimos, Señor, haz que cambie este cabezón, haz que ya no sea así. Pero esa oración puede ser egoísta, porque yo quiero que cambie para yo estar bien con él. Porque si no cambia él, me va a seguir a mí haciéndome sentir y provocándome. Entonces, puede ser una oración egoísta. La oración debe de ser, Señor, esta persona no es feliz así. Haz que tu voluntad se haga en él, porque tú no quieres eso para él.
Te pido por su felicidad, Señor. Haz que tu voluntad se haga en él. Esa es la oración que debes de hacer por él. Cuarto, perdonando realmente de corazón. Perdonando de corazón a esta persona cuando te insulte, cuando te haga, porque cuando solamente lo haces de una manera superficial como dicen, yo perdono pero no olvido, pues entonces no es mucho lo que vas a conseguir. Y número 5, piensa siempre bien de él. Ayer o antes decíamos que ten cuidado con lo que piensas porque tus pensamientos se convierten en palabras. Ten cuidado con tus palabras porque tus palabras se convierten en acciones. Ten cuidado con tus acciones porque tus acciones se convierten en hábitos. Esto se resume en 3 cosas que los mismos estoicos decían, los filósofos estoicos. Nuestro comportamiento depende del pensar y del sentir. Sientes según piensas y actúas según sientes. Entonces, si tú piensas, imagínate que una persona, tú piensas, es que él es un desgraciado, él siempre me insulta, él siempre... Y si estás empezando a pensar puras cosas malas de él, ¿qué es lo que vas a sentir? Pues coraje, vas a sentir odio, vas a sentir... ¿Y qué es lo que vas a hacer después de sentir eso? Pues vas a hablar más de él, o vas a insultarlo, siempre vas a tener conductas negativas. Si en lugar de pensar mal, tú dices, pobre persona, este amigo es así porque no tiene a Dios en su corazón. Ojalá que Dios lo haga, que su amor dé frutos para que él no sea tan infeliz. Si tú empiezas a pensar eso, en lugar de odio vas a sentir compasión, vas a sentir lástima, pero sobre todo compasión por él. Y obviamente tus acciones posteriores, en lugar de hablar mal de él, pues a lo mejor lo vas a defender cuando otros hablen mal de él y si les vas a decir eso mismo que tú piensas. Esta persona es así porque algo hay en su pasado. Mejor oremos por él. Pidámosle a Dios que transforme su corazón. Es difícil amar a nuestros enemigos, pero ese debe de ser el símbolo distintivo de un buen cristiano. El cristianismo no es una teoría, no son conceptos abstractos. El cristianismo es un estilo de vida, es una forma de comportarse. Y las personas deben de ver que eres cristiano, no porque traes una cruz colgada a tu pecho. Las personas deben de ver que eres cristiano porque ven tu comportamiento en el amor, aún en contra de aquellos que más te odian o que más te insultan. Aún con ellos tú tienes palabras de amabilidad y tienes buenas acciones hacia ellos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. San Juan Pablo II decía que soñaba que un día pudiéramos construir entre todos una civilización del amor. Ojalá que cada uno de nosotros podamos ser parte activa de ese trabajo que Juan Pablo II soñaba. Cuídate mucho, que estés bien, te mando un fuerte abrazo.